Los enfoques, ok, ¿qué tanto alcanzamos a ver del restrictivo, del obstructivo, del constructivo, del tuitero? No. Tú eres Abilú, ¿verdad? Hey. Ah, sí, estábamos platicando entonces un poquito de los repasos de simpáticos del punto. Ah, pásale, ¿cómo estás, Brian? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verte? Ok, perfecto, anotado. Ah, ok, bueno. Ahorita seguimos platicando eso de la población, ahorita que llegue la muchachita que me lo pidió, por cierto. Bueno, entonces en cuanto al EPOC que estábamos platicando, había de dos tipos, de dos sopas. El enfisema, como nos dijo ese cuate que habla así, que me encanta la vocerona de ese cuate, y el enfisema y la bronquitis crónica. Bueno, entonces... Ese es el EPOC, enfermedad obstructiva crónica. Habíamos mencionado los repasos muy importantes. Hablamos del intercambio de gases por gradiente, ¿verdad? Sí. Hablamos de los criterios de Fick para que haya un buen intercambio de gases, el grosor, el área, la liposolubilidad, la concentración. Hablamos de lo que era la presión parcial. Hablamos de lo que eran los 6 nanómetros de grosor de la membrana alveolo capilar. También platicamos de la importancia del índice de ventilación-perfusión, que tiene que ser 0,8, qué significa cuando está arriba, qué significa cuando está abajo, y las principales causas que pueden ocasionar su alteración. También habíamos platicado, o habíamos mencionado al menos, la importancia del factor surfactante, sobre todo en el mundo, en el universo de la pediatría. Pero, entonces, hablemos ya del EPOC. Si tú te agarras uno de esos libros más chafas de medicina interna jamás escritos, estoy hablando de T. Harrison, te va a decir que el EPOC se diagnostica clínicamente con tos persistente, ya sea que saques flemas o no. Tos persistente, la mayoría de los días, por 3 meses consecutivos, al menos 2 años. O sea, un poquito medio inespecífico, ¿verdad? La cosa, porque si vives allá en Miravalle, pues obviamente tú vas a tener mucha tos. Saludos para Miravalle, el mejor barrio de todos los tiempos y la capital de Guadalajara por excelencia. Decían que antes era Polanco, pero no, ya no. Se puso más delictivo de aquel lado y dijeron, bueno, para allá nos vamos, para allá nos mudamos, ok. Entonces el EPOC, obstrucción crónica, pero todos lo debemos, todo es cortesía de esta cochinadita, mira. La inflamación, ok. Hola, inflamación. Hola, profe. Oye, ¿qué? Tus muchachos seguramente ya dominan la inflamación, dado que están en esa materia horrenda que se llama patología. Te odio, Robis, pero sobre todo te odio. Ajá. Hey, ¿por qué no dices tanto, profe? Porque nadie maltrata a mis muchachos y ganarse el aborrecimiento del profe. He dicho. Pero bueno, en fin. Dolor, calor, eritema, o bueno, más bien en el mundo de lo extraño, rojo. Hinchado, ¿ok? Pero, edema, no edama, ¿para dónde, profe? Ok, entonces, el problema con la inflamación es que si el estímulo nocivo persiste, puede haber de dos sopas: la inflamación aguda, que es uno de los temas más importantes de pulmonar, que sería el asma, y la inflamación crónica persistente, que ya sería el prototipo, la clase que nos atañe el día de hoy, que sería el EPOC. Bueno, la cuestión aquí entonces es que yo le pregunto a la histología del sistema respiratorio, que tú sabes y yo sé que está conformado principalmente por células cilíndricas que tienen pelitos, que están pseudoestratificadas, interdigitadas con las caliciformes productoras de moco. Ajá, ok, entonces yo les pregunto, oigan, ¿qué? ¿Ustedes histología del árbol bronquial, del bronquio segmentario, secundario, bronquiolo respiratorio, terminal, conducto, saco y alveolo como tal? ¿Qué les puede afectar? ¿Qué les puede dañar? Bueno, hablemos de las causas del EPOC, que serían estos dos, los dos subtipos más prominentes. Primero, el tabaquismo. Claro, el tabaquismo es la principal causa a nivel mundial, exactamente. Pero, profe, yo me veo muy bien fumando, eso me da catego. Pues lo siento, campeón, porque a menos si quieres morirte con tus pulmones resacados de mucho aire, de la peor manera y más horrenda posible, que es no pudiendo respirar y encima y aparte ahogándote en tus propios mocos, pues síguele dando al cigarro. Profe, ¿qué? Pero yo fumo, pues ya no lo hagas, pero la pregunta es, ¿hay de fumadores a fumadores? ¿Cómo estás, David? Hola, buenos días. Salúdame, hay puñitos para tibios, truena los dedos. A ver, Truena. no me sale, profe. A mí tampoco de vez en cuando, pero todo es práctica, chabón. Entonces, tabaquismo. Hay gente que se fuma, créeme, hay gente que se fuma 3 cajas al día. 3 cajas al día. Hay gente que dice, yo nomás una para después de un exitoso día de trabajo. Ok, les pido de favor, cuando tengan insomnio, busquen una simpática formulita que se llama índice tabáquico.
El índice tabáquico es una regla, es una ecuación muy simpática que dice que si sacas un resultado de arriba de 20 tienes alto riesgo de padecer EPOC a la larga o cáncer, peor tantito. Pero si sacas menos de 20 en ese puntaje aritmético, dice, bueno, el punto no es tanto, síguele fumando. Ok, tiene que ver con cuántos cigarrillos te fumas al día, por cuántos años dividido entre una constante. Pero bueno, luego cuando lo encuentren me platican cómo les fue. Le dicen que te manda el profe y por ahí te fían. Ok, Y en el caso de los vapes, o sea, ¿de los qué? De los vapes, ¿cómo funciona el índice tabáquico? Los vapeadores. ¿Sí es eso? Esos de saborcito canela y esas jaladas, exactamente lo mismo que el alquitrán, solo que en vez de que estés metiendo a tu cuerpo alquitrán, benzopireno, humo y monóxido de carbono, estás metiendo saborizante, colorante, que básicamente es el mismo daño. ¿Por qué? Porque son químicos que saborizan. Algunos son químicos que colorean el jodido humo que parecen danzantes de la Virgen acá cuando fue la llevada de Zapopan ayer domingo. ¡Ey! Y es lo mismo, el químico es químico y la irritación es la misma irritación. Y graciosamente también el mismo riesgo de generar displasia. Pero, o sea, ahí es por la cantidad de cigarros. Hey. Ahí, o sea, si alguien... En cantidad de vapeadores y de caladas, ni idea. La verdad, tienes toda la razón, lo voy a investigar. Pero en general, a largo plazo, es el mismo problema. Otro punto muy importante que tenemos que destacar es, bueno, todo lo que respiramos, ¿verdad? El tabaquismo es lo primero. Otro, vivir en ciudades o en entornos muy contaminados. Contaminación ambiental. O sea, cuando empiece la temporada de tradiciones, por ahí de marzo, o sea, que empiecen a quemar el bosque de la primavera mágicamente para luego venderlos como cotos privados. Entonces tenemos que la contaminación ambiental, también es uno de los principales factores de riesgo. Vivir en Guadalajara, por mero vivir en Guadalajara ya hay riesgo de EPOC. Pero también, por ejemplo, en el norte de Jalisco no podemos descartar que se vayan ustedes a trabajar para allá. Hay muchos mineros, esos van a tener enfermedades infiltrativas a los pulmones, principalmente por metales. El cobre, dice que hay muchas minas de cobre para el norte de Jalisco, pero todas son de dueños canadienses. Pero bueno, por cierto, el cobre ahorita anda en 90 pesos el de segunda. Ok, minería. Los costureros, los carpinteros. Creo que uno de los casos clínicos que presentó allá estos cuates de Kitsania era un costurero. Uno de ellos eran, ¿qué? Manejaban pues las telas. Ok, anotado. Otro punto también que se tiene que descartar es la deficiencia de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina. Alfa-1 antitripsina, Oye, alfa-1 antitripsina, que a ti te mentaron hace como 20 años cuando el profe era estudiante de patología, bajo la tutoría del doctor José Luis Aspeite, que ya se jubiló hace mucho, pero era un dulce de persona ese señor, y ese señor era más o menos como tu profe. Repartía buenas calificaciones como si fueran dulces. ¿Por qué? Bueno, porque en particular ese señor no estaba ensañado con la vida. Ese señor no tenía frustraciones y ese señor no tenía ningún interés en hacerle la vida insufrible a sus estudiantes, como a algunas ciertas personitas, pues que incluso les dice, vas a exponer tal tema y tienes que cumplir 22 horas exponiendo. ¿Quién soy? Entonces, disminución de alfa-1 antitripsina. Yo le digo, oye, ¿qué? ¿Tú te pareces a la amidrasa carbónica? Sí, pero no tengo gorrito. Ok, alfa-1 antitripsina, ¿qué es lo que tú haces? Mira, yo bloqueo, yo voy en contra de las proteasas. Ok, ahora en cristiano. Bueno, mira, profe, ¿qué? Las proteasas son moléculas precisamente desintegradoras de proteínas que normalmente ante una situación de inflamación, ante una situación de daño leve o severo físico, químico, biológico, inmunológico, las proteasas se encargan de digerir y de desfragmentar proteínas. Pueden afectar las proteínas de un invasor, pero como tal también pueden afectar las de un órgano. Los órganos tienen proteína, claro, ¿no has oído hablar del espacio intersticial, el colágeno, el ácido hialurónico, que siempre lo estamos mencionando, y los dermatanes parales sulfato? Sí. Pues las proteasas se los comen, ok. O sea que básicamente se dedican a desintegrarme. Sí. Pero yo, alfa-1 antitripsina, no los dejo. Ok, gracias por los pequeños favores. Sí, pero solamente hay un pequeño detalle. Yo trabajo principalmente para el hígado. Y trabajo principalmente para los pulmones. Quiere decir entonces, sí. Quiere decir que mi deficiencia, y agárrate de la banca porque en el hígado vas a tener cirrosis, y agárrate doblemente de la banca porque vas a tener problemas de daño al pulmón. Las proteasas se lo van a empezar a carcomer, y tú sabes, y yo sé, que si se carcome un órgano, obviamente va a haber destrucción de células, va a haber desfragmentación de esos fosfolípidos, la fosfolipasa, el ácido araquidónico y ¡pum! Tromboxanos, leucotrienos, pues sobre todo prostaglandinas e inflamación. Ahora, si no me tienes a mí,
estas proteasas todo el tiempo van a estar chachando, llevando a la inflamación, al daño, a un estado crónico y bye bye, chao, chao, pulmón. Ah, sí, pues sí, exactamente, ahí tienes el problemita. Ay, madre, sí, exactamente. Entonces aquí tendríamos una colorida lista de lo que vendría o que ocasionaría directamente el problema de la inflamación crónica y daño a EPOC. Pero, aquí viene el punto. De acuerdo a la histología, porque acuérdate que los médicos son expertos en jugar Mortal Kombat, o sea, matas o una enfermedad mata a tu paciente y hay que destriparlo para ver qué lo mató. Y se dieron cuenta y dijeron, oye, profe, ¿qué? Encontramos dos patrones en estas personitas que ambas eran fumadoras, ambas tenían este problema expuesto a, pero a unos se les afectó muchísimo más el alveolo, el acrónimo favorito del profe, y a otros se le afectaron más los bronquios. La causa fue la misma, ¿sí? Hubo inflamación crónica en ambas situaciones, pero en una se fregó uno y en una se fregó el otro. En algunos pacientes se combinan las dos al mismo tiempo, pero casi siempre es una la que predomina por sobre la otra, ¿ok? Anotado. Oye, y eso es muy importante. Bueno, en general no tanto, pero te voy a decir un secreto. Esto, cuando estás sometido a exámenes de destreza diagnóstica, te van a poner el caso clínico, te van a presentar a un paciente si se quiere, con las características de si es un enfisema, lo vas a encontrar o te lo... qué bonito café, mira, te lo van a describir como esto, mira. Creo que ya lo habíamos mencionado cuando estábamos hablando de la insuficiencia cardíaca, pero no hay problema, lo traemos de nuevo a colación y si no viniste ese día te lo voy a repetir ahorita. Y en cuanto a la bronquitis crónica, te van a presentar en el Ceneval y también, guión en el Nacional, una clínica de abotagado o los libros acá en Latinoamérica le dicen congestivo, pero como tu profe estuvo un tiempo en España, le dicen abotagado, profe, eso mola un montón. Dale pues, que mole. Ahí está, azul, ¿ok? ¿Y eso qué quiere decir? Así vas a ver o así vas a distinguir a ojos vista a un paciente con cualquiera de las dos variedades esas de EPOC, ¿ok? Oye, ¿qué? Enfisema, ¿empezamos contigo? Pues si quieres. Ok, ¿cuál es tu problema, enfisema? Mira, profe, el problema es que los alvéolos durante mucho tiempo van a ser sometidos a cualquier tipo de daño que acabas de nombrar. ¿Cuáles daños? Estos de acá, mira, de la lista. Se va a generar una cuestión de inflamación. El problema entonces con la inflamación es que, uno, el enfisema agarra de bajada al saco, al conducto y al alveolo como tal. ¿Ok? Dios santo, ¿qué? Las zonas donde se hace la hematosis. Sí, exactamente. Ese es el verdadero problema. ¿Ok? ¿Y qué va a suceder? Bueno, primera, como la inflamación lo dicta, lo van a poner hinchado, rojo, caliente y doloroso. Pero aquí viene el problema. A veces el alveolo puede afectarse de dos formas. Uno, que solamente afecte cierta parte del alveolo, ¿ok? Cierta parte de la estructura, por ejemplo, aquí te lo estoy denominando en naranja. Y otra cosa es que sea un daño. Pásale, Emanuel, bienvenido. Estábamos hablando de ti, pero puras cosas buenas, gracias a Dios, y algo que tiene que ver con la barranca. Pero bueno, igual, luego que te pongan al tiro de tus compañeros, sobre todo a Miguel Ángel. Ok, entonces, míralo, ¿qué estás comiendo? Bien, excelente. Entonces, el alveolo dice, bueno, mira, profe, ¿qué? Si le preguntas a los maestros de la patología, te van a decir que el alveolo sometido a estos daños puede presentar dos sopas de daño. Uno, que sea un patrón o un daño generalizado que le llaman daño panacinal. ¿Ok? Y puede que solamente presenten un daño localizado, casi siempre al centro de la zona del lobulito, o sea, centrolobulillar. Acuérdate, el lobulillo es los chipotitos que tiene esa estructura multilobulada que es el alveolo como tal. ¿Ok? ¿Y eso como para qué me sirve? Nada, solamente para hacerte la vida de cuadritos ante un examen. ¿Ok? Datos que serán de vital importancia cuando se presenten ustedes ante un Ceneval. El patrón panacinal se da principalmente cuando el daño está en los lóbulos respiratorios inferiores y se da más con la deficiencia de alfa 1 antitripsina. Mientras
que el centro lobular se da frecuentemente en los lóbulos superiores y es más frecuente en personas que dicen se ven muy de caché con el cigarro pegado a la boca. Ok, bueno, anotado. Pero si me preguntas, daño es daño. Ok, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Biblia dice que el mundo se terminará por el fuego de la ira de Dios. Y el Corán dice que el fuego se terminará, o mejor dicho, el fuego consumirá la tierra y a los pecadores por culpa del demonio, del chamuco. O si me preguntan, nos vamos a quemar igual, no importa de quién venga el fuego. Pero bueno, el punto entonces es que ante esa situación de inflamación, ya sea que se agarre de a poquito o se agarre de a todo completo, ¿cuál es el pleito? Bueno, el pleito, chabones míos, lo que va a pasar aquí es que, número uno, va a disminuir el territorio para la hematosis. Número uno, disminuye el territorio para hematosis. ¿Y eso qué? Bueno, esto en el negocio le llamamos que aumenta el espacio muerto fisiológico. Ay, Dios mío, que me da algo. La verdad es que yo como aborrezco a los conductores porque en realidad sonando el claxon creen que van a solucionar algo, pero bueno, en fin. Espacio muerto fisiológico, ¿qué es lo que era eso? Recordemos que era espacio que hacía hematosis, pero por alguna razón ya no lo hace. En este caso por la inflamación, otro caso por flemas, otro caso por tumores. Ok. Y otro caso muy frecuentemente, profe, es que este daño a la larga nos va a llevar que esta cochinadita y una de las mejores frases de patología de todos los tiempos. Fibrosis, la forma elegante de llamarle a la cicatrización. Claro, la cicatrización es gruesa, es dura, es horrendo. Sí. Hola, Hishber. Hola. Entonces la fibrosis que sería cicatrización. Tú sabes y yo sé que una cicatriz no se siente igual, pierde sensibilidad, pierde función, pierde elasticidad y en el caso de aparecer en el alveolo va a perder la capacidad del intercambio cambalache y gradiente del choque de gases, mejor conocido como presión parcial y en general denominado hematosis, ¿ok? Y bueno, el problema es que se disminuirá el territorio, aumentará el espacio muerto fisiológico. Otra. El problema con esta situación, profe, es que se va a engrosar la membrana alveolo diagonal capilar AC. Ok, perfecto, anotado. Otra. Va a haber una disminución del intercambio de gases. No, obviamente no va a haber buen intercambio, ni el oxígeno entrando, ni el dióxido de carbono saliendo, los cuales nos van a llevar dos problemitas, y tú sabes y yo sé que ambos van a tener situaciones catastróficas. Una, la hipoxemia. Otra, la hipercapnia. Ok, hipercapnia. Ahí estamos. Pero, otro problema que nos va a caer encima y aparte con todo este problemita del EPOC es mira, mientras más territorio alveolar esté jodido, más oportunidades tienes de tener esta condición. Hipertensión pulmonar. Tanta madre. ¿Cómo que es eso? La hipertensión pulmonar, sí, así como la hipertensión arterial, al pulmón le da hipertensión. Sí. No me acuerdo si lo habíamos mencionado en este grupo, pero si no lo menciono ahorita, los vasos sanguíneos del pulmón pueden estar abiertos o cerrados. Todo va a depender de cuánto oxígeno le estés poniendo. Si tienes alta cantidad de oxígeno a respirar, los capilares y las arterias de tu pulmón dicen me mantengo abierto, pero si el problema es que estás respirando mal y tienes una hipoxemia, mientras menos oxígeno tengas, tus vasos sanguíneos del pulmón se van a apretar más, aumentándole directamente la poscarga al corazón derecho y generando una situación de hipertensión que de no ser resuelta, o como dicen en mi rancho, erróneamente resolvida, va a generar problemas directamente al corazón. ¿Qué problemas, profe? Bueno, pregúntale al corazón, pues. Oye, corazón, ¿quién habla en primera? Yo, el profe. ¿Qué onda, profe? ¿Cómo vas? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué hiciste el fin de semana? Nada. Estuve latiendo. ¿Y tú? Bueno, fui a la llevada de la Virgen. Ok. ¿Te fuiste temprano? Sí, como a las 3 de la mañana. Ok. ¿Alguna razón para ese maltrato fisiológico? Sí. Me gusta ir a comer pan de ese que tiene eso amarillito en medio y las orillitas con ajonjolí. Pero siempre soy muy precavido. ¿Por qué? Porque siempre me llevo un frasco de cajeta. Ok, bien, anotado. Y bueno, obviamente es más fácil, toda la Avenida América está más libre, puedes comer esas grandes ofertas de hot dogs con listeria, 3 por 20. ¿Qué tienen esos hot dogs? ¿Quién sabe? Pero me los como y sigo vivo, así que deben ser buenos. Bueno,
Entonces el corazón del lado derecho, chabones míos, dicen, oye, profe, ¿qué? El problema con que no haya oxígeno, o al menos no adecuado en los pulmones, eso va a hacer que todas las pequeñas arterias y capilares, adiós Richie, se aprieten. Se aprieten, y eso también va a involucrar la gran arteria pulmonar. ¿Cuál es el problema? Que al apretarse la gran arteria pulmonar me está aumentando la poscarga a mi ventrículo derecho. Entonces yo ventrículo derecho voy a decir, oh Dios mío, ¿qué? Tengo que hacer más fuerza. ¿Por qué? Porque la arteria está apretada y yo tengo la consigna, yo tengo el contrato de aventar todo el jugo que llegue a mí, o sea, precarga, tengo la consigna de aventarlo para allá. ¿Y cuál es el pleito? Pues que me voy a esforzar más. No hay problema. No, sí hay problema, profe, porque ¿sabes qué? Me estás poniendo a trabajar más en contra de la poscarga y tarde o temprano yo, como músculo que soy, me va a pasar lo inevitable. Me voy a poner fortachón. Me voy a poner mamado, como dicen en mi rancho. Me voy a poner fortachón. ¿Y sabes cuál es el problema? Que me engrueso tanto por adentro como tanto me engrueso por afuera. Ay Dios, no. Sí, exactamente. El problema es que me voy a engrosar y ahora el problema va a ser ¿cuál? Voy a comprometer uno de mis movimientos maestros, que es la sístole o la diástole. Imagínate, está todo grueso porque por culpa de la arteria pulmonar se engrosó hacia afuera y hacia adentro. ¿Cuánto le va a caber de jugo adentro cada diástole? Un chorrito. Entonces caeríamos, Yasmín, ¡oh Dios mío! Creí que ya se me ha olvidado de mí el profe. No, caeríamos en una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Tú qué opinas, Fernanda? Se dice, estoy de acuerdo, profe. Estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que como cabe demasiado, o más bien como no cabe suficiente juguito, el agua o la sangre se va a regurgitar a donde venía. O sea, se va a regresar a la aurícula. Y la aurícula va a decir, ¡epa! No, acá no era para acá. El problema es que la aurícula la empieza a regresar a través o vía venas cavas por donde vino, generando entonces un problema de insuficiencia cardíaca derecha por culpa de algo que inflamó el pulmón y que trajo hipertensión pulmonar en vía y consecuencia. Esta situación entonces de que la insuficiencia cardíaca viene por culpa del pulmón se conoce ante el examen Ceneval, niños míos, con este nombre. Lo voy a poner allá arriba y de aquel lado nada más para que Valeria no se duerma. Cuando el corazón derecho se jode por culpa del pulmón, se llama así, cor pulmonar. Lo van a escuchar mucho y a los internistas cuando están rotando en el internado, les encanta decir, bueno, aquí tenemos un paciente con cor pulmonar y uno así de, no, pues chale, sabe. Bueno, cor pulmonar es el corazón se jodió por culpa del pulmón, ¿ok? Si eres de esos faroleros que van a leer el Harrison, el peor libro de medicina interna de todos los tiempos, porque en mi libro y en mi historia y en mi vida, el mejor siempre será el Cecil. Pero bueno, si lees el Harrison, le dicen pulmonale. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero si lo lees, luego no digas, sí, el profe no me dijo, no, sí te dije, ya lees lo que quieras, yo puedo dormir tranquilo hoy. ¿Cómo la ves, Dafne? ¿Verdad? Qué bueno. Entonces lo puedes ver como cor pulmonale o puede ser civilizado y decir cor pulmonale. El corazón se jodió por culpa del pulmón. Ok, anotado. Oye, ¿qué? Profe, ¿y de dónde viene lo soplador? Bueno, porque aquí viene otra de las terribles consecuencias de la inflamación crónica y el alveolo me dice, oye, profe, ¿qué? El problema con mi saco, con mi conducto alveolar es que son extremadamente sensibles, pero también sobre todo cortitos. Y mientras más inflamado esté, vamos a generar el tan temido, controvertido, espantoso y evitable efecto de válvula. Entonces, disminuye el territorio para la hematosis, engrosa la membrana alveolo capilar, hay menor intercambio de gases, hay hipertensión pulmonar y encima y aparte hay mecanismo de válvula. El término hay ha sido muy abusado en la clase de la época. Mecanismo de válvula. ¿Y qué es el mecanismo de válvula? Es que algo entra pero ya no sale. ¿Ok? Mejor dicho, algo entra pero ya no regresa. ¿Ok? Ahí estamos, entonces algo entra, pero ya no regresa. En este caso entonces sería el aire. ¿Y cuál es el problema? Te debo decir, oye, pues qué bueno que entre aire que ya no salga, ¿no? El problema de que entre aire y ya no salga, el problema en realidad ahí consiste en lo siguiente. Aire, vamos a poner aquí, aire. Y aquí vamos a poner que está cerrado por inflamación. Una inflamación café, pero no importa. Ahí está, el mecanismo de válvula. El problema es que el aire dice, bueno, mírame, profe, que yo voy a entrar, chido, y voy a hacer la hematosis, porque soy aire que trae, por supuesto, oxígeno adentro.
Ok, anotado. Ya habíamos mencionado que traigo oxígeno chocando a fuerza de 104 milímetros de mercurio promedio. Sí, el rollo es, profe, el rollo es que entra mi oxígeno, ese se dirige directamente a su capilar arterial y ¡pum! Se va. Se va y se fue. Ok, ¿cuál es el problema? El problema que me dice aquí el alveolo es, bueno, mira, yo como sea ya entregué al oxígeno, ¿ok? Pero también por gradiente y por liposolubilidad sobre todo, me lleno de dióxido de carbono. Pero a este ya no lo puedo sacar. Oh, Dios mío, no. Oh, Dios mío, sí, profe. El problema es que como ya no lo puedo sacar por el mecanismo de válvula, soy aire atrapado ahí. Ajá. Y el problema es que el dióxido de carbono sigue saliendo por liposolubilidad y por gradiente y sigue saliendo y el dióxido de carbono dice sácame y el alveolo dice no puedo. Ajá, sigue saliendo cada vez más y ¿sabes qué? Mira, va a estar chocando el dióxido de carbono ahí, va a estar chocando tanto el dióxido de carbono unos contra otros y al final, como sigue saliendo y está atrapado en un lugar, va a haber tanto dióxido de carbono que de repente su fuerza de choque en el alveolo y como no puede salir, va a vencer al de los capilares. Se adivina qué va a hacer el dióxido de carbono, se va a ¿qué? A regresar. Oye, pero salió del capilar. Sí, pero ya se regresó. Es decir, salió, pero se juntó, se aglomeró tanto que agarró muchísima fuerza de choque y como no pudo irse para arriba, se fue para abajo de regreso a las arterias, consolidando esta cochinadita ya. La hipercapnia. Sí, mientras no puede entrar nuevo aire. ¿Y eso qué? Pues no puede entrar nuevo oxígeno, consolidando esta. Oh, santísima madre, sí, exactamente. Óyeme, ¿qué? El problema entonces, quiere decir que ante una situación de válvula, no hay, mejor dicho, hay, otra vez abusamos del verbo hay aire atrapado. Hay aire atrapado, sí, pero con poco oxígeno, sí, llenándose de dióxido de carbono y rebotándolo a los capilares, sí. Ok. Óyeme, ¿qué? Si estuviéramos hablando de volúmenes, oh Dios mío, no, ¿qué? Volúmenes y capacidades pulmonares, cosa que les van a preguntar en el Ceneval. Dijimos que el pulmón es un órgano que normalmente y por manera natural se está tratando de achicharrar solo. Entonces se está tratando de hacer pasitas solo y hay cosas que no se lo permiten. La elastina, el colágeno, el factor surfactante, pero sobre todo el aire de residuo. El aire que sí o sí siempre se va a quedar adentro. Tósele recio, sin miedo, tósele, no te ahogues, tósele fuerte. Eso, fuerte, no te vas a ahogar. Eso. Entonces, el problema es que como hay atrapamiento de aire, ¿cuál de todos los volúmenes va a incrementar? Pues obviamente el volumen residual. El volumen residual empieza a aumentar. Y habíamos mencionado clases pasadas, no me dejarás mentir, Karen, que el volumen residual que se queda sí o sí en los pulmones es de esto. Ok, entonces empieza a haber un aumento de volumen residual y eso nos va a llevar a dos puntos. Uno, a una hiperextensión o un aumento de la distensión pulmonar. ¿Y eso es algo malo? Pues sí, el problema es que el pulmón cada vez que metas aire se va a quedar con un poquito más de volumen residual. Y mientras más respires, cada vez el pulmón se va hiperexpandiendo con aire que ya no le sirve, pero que lo tiene ya atrapado, arrejolado. ¿Y cuál es el problema? Te oigo preguntar, pues, profe. El problema es que si metes demasiado aire, revientan los alveolos. ¿Se revientan? Claro, son burbujitas de 6 nanómetros de tejido. Entonces, si los hiperinsuflas demasiado a los alveolos por aire atrapado y el poquito que está entrando al mecanismo de válvula, ¡pum!, te jodes, te truenas al alveolo y eso se conoce en el negocio como hemorragia alveolar. ¿Por qué tronó el alveolo? Porque lo hiperinsuflaste de más. Eso le pasa a los epoques y eso le pasa a los intubados. Porque cuando intubas a un paciente, le vas a colocar un tubo que va directamente hacia la tráquea y tú con una maquinita le vas a bombear oxígeno. Si le bombeas oxígeno a demasiada fuerza, le truenas todos los alveolos. ¿Y cuál es el problema de tronárselos? Bueno, te los desbaratas, vas a hacer un charco de sangre y no va a haber hematosis. Y se muere. Sí, pues sí, ¿verdad? Exactamente.
Ese es el problema y ese es uno de los riesgos. Ok, recordemos la fisiología. Carol, ¿viniste? No, no vino. Bueno, igual cuando llegues, si es que un día llega, le dices, oye, Carol, ¿qué? El profe te mandó decir que el volumen residual, el aire atrapado en los pulmones, pero de manera natucha o de manera natural, si se quiere, se renueva cada 7 respiraciones, ¿eh? Es decir, me preguntaban en el otro grupo, profe, ¿qué? Oye, ¿y ese aire que se queda ahí atrapado residual, se queda ahí podrido? No, se está renovando su oxígeno, pero cada 7 respiraciones tienes nuevo volumen residual ahí a disponibilidad. No porque siempre permanezca ahí, no quiere decir que no puede ser renovado, insisto y repito, vea. Pues, pero, o sea, ¿cómo lo hacen para seguir vivos esos con ese tipo de POC? Lo bueno es que esto se da de a poquito en poquito. Tú y yo tenemos millones de alvéolos porque son microscópicos y no se afectan todos al mismo tiempo. Es decir, va por el tiempo, años en años, poquito a poquito. Empezaron con 1, luego fueron 2 de millones. Por eso es un daño que se da poco a poco. No lo siente uno hasta que ya es una catástrofe. Como decíamos, el daño agudo y crónico, como si tienes agua en una tina y si tienes tina en tu baño eres de feria, que bueno, pero pones agua en una tina y la tienes ahí hirviendo, burbujeando de tan caliente, no te vas a echar un clavado ahí, ¿por qué? Pues vas a salir quemado y rosita, ¿ah? Pero si te metes a la tina y lo empiezas a calentar a fuego lento, va a llegar un momento en el que está burbujeando, que está hirviendo, te está haciendo el mismo daño, te está poniendo igual de rosita, pero tú no sientes nada, porque fue algo lento, progresivo, crónico, y algo agudo, ¡pum!, te hace el daño exactamente en ese instante. Entonces, eso sí se llega a dar poco a poco, pero el paciente no se da cuenta hasta que la inmensa mayoría de sus alvéolos ya están todos hinchados, sobredistendidos y otro que otro reventado, fibrosado, cicatrizado, y ¡pum!, les llega el COVID. No, ay, Dios mío, exactamente, como un agudizador. O sea, estaba medio respondiendo el pulmón y ¡pum!, le cayó encima algo que lo llenó de flemas, de pus, de inflamación y de toxina bacteriana o respuesta inmunológica en contra del virus, ¿viste? Ese es el problema del EPOC. Como no duele y es crónico, la gente cree que no tiene nada. Hasta que ya es muy tarde. ¿Y más o menos? Y ese, pues, ¿cómo se llegaría, pues, un paciente con abotagado azul? ¿Cómo se ahorita trataría? te lo explico, seguimos atrapados con el soplador rosado. Bueno, sí. Entonces, teniendo en cuenta esto, los alvéolos están despedazados y todo esto trae la hipertensión pulmonar. Ok. Recordaremos cuando estábamos platicando de riñón, mi estimadísimo Alexander Emanuel, que hay un organito re simpático que filtra, que da equilibrio con la maquinaria, que nos da la vitamina D, o sea, el riñón, pues. El riñón va a decir, hola, profe. Hola, riñón, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hiciste el fin de semana, riñón? Filtré. ¿Y tú, profe? Fui a la llamada de la Virgen de Zapopan, ¿ok? Bien, anotado. ¿Qué te trae por aquí, riñón? Bueno, profe, ¿te acuerdas que yo generaba la eritropoyetina? Sí. Bueno, pues mira, adivina qué. Un paciente con EPOC, con al menos esta cuestión del enfisema, porque va a tener problemas con la hematosis, va a generar una situación de hipoxemia, como le acabas de decir a tus muchachos. Y solamente hay, otra vez el verbo hay, solamente hay un estímulo que me puede a mí hacer sacar y relucir la eritropoyetina. ¿Qué era qué? La hipoxemia. ¡Oh, Dios mío, no! ¡Oh, Dios mío, sí, profe! Entonces, el riñón va a estar generando cantidades industriales navegables o, guión, nadables de eritropoyetina como para llenar la alberja olímpica del CODE. Vaya, agua fría, verde, que nunca la renuevan. Exactamente. Pero bueno, queremos mucho al CODE. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el problema? Bueno, que la eritropoyetina va a estar persistiendo con el tuétano. Y este va a estimular, tú sabes y yo sé, que va a estimular a la célula madre. La célula madre se va a convertir en un precursor mieloide, como habíamos mencionado la otra vez, mieloide, eritrocito hermano de la plaqueta, por supuesto, y entonces empieza la divertida secuencia que yo voy a decir uno y Valeria me va a hacer segunda diciendo el que sigue. E insisto y empiezo, proeritroblasto. Sigues, y si no lo sabes, dile a Alex que te diga, si sabe. Sí, eritroblasto. Eso, eritroblasto ¿qué? Basófilo. Eso, eritroblasto basófilo. Siguiente, eritroblasto policromatofilo. Siguiente, eritroblasto orto, qué bueno que no estamos en Argentina, cromatófilo. Ok, siguiente, reticulocito y finalmente el eritrocito. Ok, bien. Reticulocito
finalmente exceso de estas cochinaditas. Eritrocito, llevándonos entonces a demasiado glóbulo rojo rondando en nuestra sangre, y eso te va a poner al paciente rubicundo, eso te va a poner al paciente eritematoso, o sea, rojo pues. Ok, como le decía una amiga, oye, ¿tu papá es moreno o es blanco? Mi papá es rojo. Ok, anotado, porque es muy bueno. No, tiene policitemia porque es un fumador. ¿Un fumador crónico se puede poner rojo? Si tiene la variedad de enfisema pulmonar, sí. Ok, entonces quiere decir que estos pacientitos lamentablemente van a estar eritematosos por la policitemia, lo cual les da su apariencia rosado. Mientras, el problema es que el alveolo va a decir, oye, profe, ¿qué? El problema conmigo del mecanismo de válvula, sí, es que eso va a sobredistender mis alveolos. Sí, ya lo sé. Entonces, un alveolo sobredistendido, profe, antes de tronar, va a activar unos mecanorreceptores. Gracias a Dios por los mecanorreceptores. ¿Mecanorreceptores? Sí. Recordemos que los mecanorreceptores, Yasmín, son proteínas periféricas que están a los laditos de las células, y esos van a prender o a liberar un potencial de acción de acuerdo a si los presionas o si los estiras. Ok. Mecanorreceptores. Ok. Y si se sobreestiran esos mecanorreceptores, ¿qué va a pasar? Bueno, si se estiran esos mecanorreceptores, van a mandar un guiño, o en el mundo del Facebook un toque, o en el mundo del WhatsApp una stalkeada, directamente vía nervio vago. ¿Hacia dónde? Hacia el centro respiratorio, donde se encuentra el siempre disfrutable núcleo dorsal, que es el control involuntario, el control neurológico. Y el núcleo dorsal dice, oye, profe, ¿qué? Yo vivo a las espaldas del bulbo raquídeo, por eso me llamo dorsal. Estoy a la espalda del bulbo raquídeo y a eso me apego. ¿Cómo dijiste que te llamas, chaparrito verde? Me llamo núcleo dorsal. Soy el núcleo de neuronas que va a ayudar y a dominar el automatismo del pulmón por unas neuronas muy simpáticas de forma obviamente de estrellita, como todas las neuronas deben de ser, que se llaman células de Prebot-Singer, el equivalente a la pacemaker del corazón. ¿Cómo? Célula Prebot-Singer, con 2 puntitos arriba de la O, porque así se apellidaba el tipo alemán. Ok, anotado. Entonces, núcleo dorsal, ¿qué? ¿A ti qué pasa o cuál es tu propósito aquí? Como dice David Jones. Me dice, mira, profe, ¿qué? A mí llegaron los mecanorreceptores de los alveolos estirados por el atrapamiento de aire, y yo tengo la consigna, o yo tengo una respuesta que darles. ¿Qué? Bueno, ante esta situación y ante la duda del núcleo dorsal dice, bueno, mira, sencillo, que se prolongue la expiración. ¿Alveolos qué? ¿Están muy estirados porque están guardando mucho aire? Sí. Entonces prolonguen la expiración. Recordemos, en cuanto a lo gráfico que nos presentan las respiraciones de una persona, sabemos que los 2 movimientos maestros de la respiración es la inspiración y la expiración. En cuanto a factor tiempo se refiere, la inspiración tiene que durar en promedio 2 segundos, mientras la expiración dura 1 aproximadamente en una persona en reposo. Por lo tanto, niños míos, el núcleo dorsal dice, bueno, ¿qué? Que se prolonga la expiración en un intento desesperado por sacar el aire atrapado, y el paciente se vuelve un soplador. ¿Por qué? Porque en vez de que su expiración dure 1 segundo y la expiración 2, básicamente los al revés. O sea, mete poquito aire y luego saca. ¿Estás soplando? Sí, estoy prolongando mi expiración. Es la respuesta de mi núcleo dorsal a la desesperada super hiper mega distensión del alveolo antes de reventar. Los mecanorreceptores le dijeron ayuda. Y él respondió, ¿cómo? Prolongando la expiración. Oye, ¿y eso sirve de algo? Poquito. ¿Por qué? Porque por más que quiera sacar el aire, siempre el mecanismo de válvula va a predominar. Porque quiere decir entonces, profe, estás tratando de decirme que el problema del enfisema pulmonar, es un problema entonces no de inspiración, es un problema expiratorio. El problema del EPOC es que es un problema con la sacada de aire, no con la metida. Adelante, hijo, bienvenido. Buenos días. Me gusta verte. Bien, párale. Entonces, atentos aquí. Hay 2 tipos de neumopatía, hay 2 tipos de problemas fisiopatológicos del pulmón, de cuál se desprende el tratamiento y el problema de todos los pacientes. 1,
Está restringido. 2, está obstruido. ¿Cómo que está restringido? Algo no le está permitiendo hacer su compliancia, su expansión. Y obstrucción, como en el caso del EPOC, algo no le está permitiendo meter o sacar aire. Ok, en este caso, sacarlo. El mecanismo de válvula, entonces, encierro aire pero no lo saco. Y el núcleo dorsal dice, voy a soplar para tratar de sacarlo desesperadamente. Y ahí está. Tenemos en el enfisema un paciente con manifestaciones de soplador rosado, con todo eso encima y aparte. ¿Pero acaso eso es todo? No. El problema aparte de una persona con EPOC es que los macrófagos, los neutrófilos y los monocitos, que básicamente es la versión estacionaria del macrófago, van a decir, oye, profe, ¿qué? Tenemos malas noticias, malas nuevas. ¿Cuál? Bueno, al menos localmente tenemos disminuidas las defensas. Ay, Dios, no. Sí, exactamente. ¿Por qué tienen disminuidas las defensas? Profe, ¿tú puedes trabajar en un ambiente demasiado tóxico? ¡Claro que sí! Trabajo en el IMSS y todo el tiempo estoy expuesto al herpetario, que mejor se conoce como la central de enfermedades. Siguiendo entonces con el problema de la EPOC, tenemos que las defensas están bajas. ¿Por qué? Hay tanta inflamación, hay tanta toxicidad que básicamente tus leucocitos están más encargados en encargarse y vigilar la inflamación que en buscar a cualquier otro invasor. ¿Quiere decir que si llega un COVID? Exactamente, quiere decir que si llega un COVID, los fumadores la traen de perder, los EPOC la traen de perder. Si ahora que llegue la influenza, el neumococo, el COVID, el metaneumovirus, el virus de la influenza, el parainfluenza, el haemófilos influenza, los EPOC son los primeros que van a llegar ahogándose y boqueando al hospital. Porque una cosa es que esté inflamado y el cuerpo esté tratando de equilibrar lo mejor que pueda, pero otra cosa es que llegue alguien de la nada y empiece a hacer todavía más inflamación de la que ya estaba añadida, ¿viste? Sí, santa madre. Aparte, profe, tenemos un problema. Oh, Dios, ¿no? ¿Otro? Sí, otro. Las células, histológicamente hablando, que algunas tienen sus cilios, algunas son caliciformes, como habíamos mencionado. Pues al exponerse tanto a ese daño, sea cual sea que le hiciste, ¿cuál daño? Esto de esta lista, mira. Ok, al exponerse tanto a ese daño, tú sabes y yo sé que uno de los temas estrechita de patología es la adaptación celular. ¿La qué? La adaptación celular, o sea, se adaptan al nuevo ambiente contaminado o se mueren. Ok, la adaptación viene en la hiperplasia, la hipoplasia, la hipertrofia, la hipotrofia, la atrofia, pero sobre todo viene el cambio de morfología. Las células de tu pulmón, profe, se van a hacer planitas porque son las que más resisten el embiste de los tóxicos. Entonces van a pasar de ser cúbicas con pelitos muy bonitas y caliciformes a ser epitelio totalmente plano que no se mueve, no secreta y no atrapa nada. Sí, ok. ¿Y eso cómo se llama? Se llama adaptación celular, sí, pero todo tiene un nombre. Bueno, mira, cuando cambian de forma por culpa de cualquiera de estos agresivos, se llama metaplasia. Metaplasia. Hiperplasia, aumentó su cantidad. Hipertrofia, aumentó su tamaño. Atrofia, perdió absolutamente toda capacidad de fuerza. Metaplasia, cambió su forma. Era cúbica, caliciforme y pasó a ser planita. Oye, pero si se mete un coronavirus, pues no lo van a atrapar, no lo van a envolver en moco, meramente le van a decir adiós, pásale, ahí te ven, saludos al alveolo. Ok, metaplasia. El problema de los gente que es sometida a un daño inflamatorio a la crónica, que tienen EPOC si se quiere, eso va a ser la metaplasia. Otra cosa que los tiene en desventaja ante cualquier invasor, y más ahora que estamos empezando a entrar en territorio del frío. Mande, Yasmín. Doctor, pero ¿por qué? O sea, sí, ¿por qué ocurre la metaplasia? Sí, yo sé que es por el EPOC, pero... Por el EPOC. La metaplasia es la respuesta celular, adaptación celular. Todas nuestras células, todo el tiempo están sometidas a daño físico, químico, biológico, inmunológico. Y esas células, dependiendo del daño, van a responder con hiperplasia, con hipoplasia, con atrofia, con hipertrofia, con hipotrofia o en el caso del EPOC, con metaplasia. Es decir, tú le dices, oye, célula cilíndrica, ¿por qué no te vuelves más grandota? ¿Por qué no te hipertrofias? No, si me hipertrofio todavía el humo del tabaco me sigue dañando y no sobreviviré. Oye, ¿por qué no aumentas tu cantidad de células? No, porque aunque seamos muchas, el humo del tabaco nos va a matar a todas por igual. Entonces lo que tengo que hacer es morfosis, o sea, una metaplasia, una metamorfosis. De hecho, la palabra metamorfosis es meta, cambio, morfología, cis, condición. Cambio de morfología, en este caso es metaplasia, cambio en cuanto a la morfología histológica de la célula a una más resistente.
Entonces las células dicen, no puedo aumentar mi tamaño, no puedo aumentar mi cantidad, pero sí lo que puedo hacer para defenderme de este humo es cambiarme a una versión planita. Ya no serviré, pero seguiré vivo. ¿Sí, más o menos? Sí. Bien, David. Y puede volver a su estado original. Puede volver a su estado original, puede ser reversible, todo está y todo radica y todo consiste en que le quites a la persona eso o aquello que le causó daño de entrada, tal cual. ¿El EPOC es reversible? Sí, lo difícil es dejar de fumar. Ok, anotado. Digo, tomando en cuenta que el lugar número 1 es el tabaquismo. ¿Sabes de cuál ya no hay regreso, ya no hay retorno? Cuando ese daño por alquitrán, por benzopireno, por monóxido de carbono, por polilla, por tela, por la ladrillera, cuando ese daño es tanto, chaval, las células dicen, ay, creo que hice una adaptación fea, mala, y mira, en vez de ser una metaplasia, a ser una célula planita, me convertí en una célula bizarra, una mitosis chueca. Hice una célula que, en vez de resistir, salió enojada y empieza a despedazar todas las estructuras vecinas, empieza a destruir, a invadir, a carcomer y a robar nutrientes y me empieza a bajar de peso inmediatamente, que pase rutina, y eso se llama así miedo. Entonces quiere decir que si sometes a tu pulmón a demasiado daño, este puede responder con metaplasia, pero en algunas ocasiones también, si el daño es crónico o el daño es demasiado fuerte, responde con displasia. ¿Y qué es la displasia? Es la forma histológica y elegante de decirle cáncer al cáncer. Pues sí. Entonces por eso, esos también son factores de riesgo para cáncer de pulmón. Entonces la displasia es una adaptación celular, sí, una adaptación celular que salió mal, pero adaptación celular chueca al final de cuentas. ¿Sí más o menos? Hoy no es un lunes desperdiciado, fíjate, hoy hay equilibrio y hay cosas, tradiciones se mantienen al pie y al margen. Os llegando tarde y allá mis ojos durmiéndose. Todo está bien en el universo entonces. ¡Qué bueno! No te creas, hijo, tú sabes que tienes inmunidad diplomática. Bien. También se queratinizaban. Queratinizaban. Platícanos qué es lo que es queratinizar. Primera, ¿qué es la queratina? Una proteína de la que están hechas las uñas y los pelos. Ok, anotado. Y algunas células pueden queratinizarse, sí, también pueden queratinizarse en respuesta precisamente a un estímulo. Por ejemplo, se dice que si tú y yo nos mudáramos a vivir a un clima donde predomina el frío, aborrezco a los team frío. Dicen que nos saldría barbas, así barbas como leñador, precisamente porque las células de nuestra piel, de nuestro estrato córneo, de nuestros folículos pilosos, serían sometidos a un estímulo físico, que sería el frío, y precisamente tendrían que generar una respuesta para conservar o hacer calor, y dicen las malas lenguas que donde hace mucho frío, la gente lampiña, luego termina todo barbudo, todo acá tipo vikingo. ¿Cómo la ves? La queratinización, así es. Las células también pueden responder con una queratinización que los llevaría a un endurecimiento y una disminución del movimiento de los cilios y, por supuesto, interrupción o entorpecimiento de su formación de moquito y básicamente darle territorio libre a lo que sea que quiera pasar que pase. Ok, venga, anotado. ¿Alguna otra deuda, Karen? Fíjate, soy brujo. Soy brujo, antes de que levantaras la mano ya te estaba preguntando. ¿Acaso tu profe? Sí, tu profe fue tarotista. Es un mango, eso del tarotismo. Tú les echas mentiras y te creen. Tal cual. ¿Qué? ¿No me crees? Mira, voy a empezar con los signos zodiacales y todos ustedes van a creer. Mira, Aries, vas a despertar en la semana y tendrás nuevos retos por vencer. Ten mucho cuidado con las amistades. Recibirás una buena noticia de esta semana derivada de la pasada. Y los que son Aries van a decir, hey, la semana pasada me fue muy bien y alguien me dijo, Tauro, el día de hoy tienes que tener mucho cuidado. Tu número de la suerte va a ser el 4, pero ten los ojos bien abiertos. Amistades buenas tenemos todos, pero amistades falsas vestidas de buenas tenemos todavía mucho más. Géminis, bueno, ¿qué quieres preguntar? La diferencia entre obstructivo y restrictivo. La diferencia entre obstructivo y restrictivo, ahorita te voy a decir cuál es, chaparrita, porque estamos ahorita en territorio de EPOC y EPOC se considera obstructivo, pero bueno, spoiler. Restrictivo es algo que no deja al pulmón moverse. Ejemplo, cuando la cavidad pleural se le llena de agua. Un derrame pleural en el que la cavidad pleural se retaca de agua, esa agua excesiva en la cavidad pleural aplasta el pulmón y no lo deja distenderse para la inspiración, lo está restringiendo. Otro,
hay un tumor que se llama mesotelioma, o sea, un cáncer, una bolota que le sale a la pleura y aplasta el pulmón, no dejándolo estirarse, no dejándolo distenderse, alterando su compliancia. Otro, cuando llegas allá a Tabachines un sábado en la tarde sin ser invitado, la forma en la que te dicen, no, le es un picayelazo en el tórax. Ajá. Te dan un picayelazo en el tórax, se mete el área a la cavidad torácica y eso aplasta el pulmón y el pulmón no puede distenderse porque hay aire en la cavidad torácica o pleural, dado el caso, que no lo deja expandirse, lo está restringiendo. O hay gente que nace con anomalías torácicas de nacimiento, por ejemplo hay unos que se llama pectum excavatum, que son personas que tienen como un hoyito en el pecho, que básicamente les estrecha el tórax óseamente hablando, y no dejan al pulmón hacer una buena flexación, ¿viste? Entonces, serían condiciones ahí, chaparrita, que no dejan al pulmón expandirse. ¡Profe! Entonces, ¿cuál era el caso del punto que nos pusieron en el laboratorio ese muchacho? Ah, no era una muchacha. Les habían platicado que la fibrosis también, el pulmón, pero ya no hablo de la cicatrización de los alveolos, sino una cicatrización del parénquima, mesénquima, de la estructura de sostén, endurece el pulmón y no se puede expandir. Problema. También hay una situación que vamos a ver en restrictiva que se llama empiema. ¿Qué quiere decir? Cuando se infectan las hojas pleurales por una infección, por ejemplo, generan pus. La pus es muy pegostiosa y básicamente pega como resistor a las dos hojas pleurales y esas ya no se expanden y el pulmón, por lo tanto, tampoco queda restringido. Bien, perfecto. Deudas. ¿Alguna otra duda? Ante la auscultación, profe, ¿qué vamos a escuchar en un Estertores, ante la auscultación y ante la duda, siempre, chabón, metiéndonos un poquito en la propedéutica. Metiéndonos un poquito en la propedéutica, tú vas a escuchar en estas personas esto, estertores. ¿Pero qué es lo que es un estertor? Bueno, cuando agarras papel celofán, o mejor dicho, papel de regalo, ahora que viene Navidad, espero que ya estén haciendo los papelitos para el intercambio que vamos a hacer para el 6 de diciembre, por cierto. No les voy a hacer examen, pero sí vamos a hacer intercambio. Ustedes van a poner, por supuesto, la cantidad, que sean más de 200 pesos, no sean tibios, porque luego a mí, te digo, insisto, a mí siempre me toca que me den mis cajas de surtido rico todos tiesos, y digo, bueno, en fin, pero bueno, vamos a hacer intercambio, Bueno, volviendo al punto, el papel celofán donde envuelven los regalitos, los ositos, o donde envuelven las flores, ¿cómo se oye cuando lo aprietas? Ok, cuando auscultas a una persona, primera, para auscultar las cosas, los pulmones de una persona, primero lo tienes que poner de espaldas. El pulmón siempre se va a auscultar de espaldas. El corazón siempre se va a auscultar por adelante. Mira, ahí está. La vértebra con su apófisis espinosa resultante, que estarás de acuerdo conmigo que es la C7. Ahí estamos. ¿CR7, profe? No, C7. Ok, bueno, entonces tenemos al tío o la tía de espaldas. Ok, si está fortachón tipo el toro de Capitán América, le quitas la camisa. Ok, quítate la camisa. Pero solamente me da la garganta, quítate la camisa, dije. Ok, bueno. Y ahí tenemos los focos de auscultación, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, mira. El punto de auscultación, sí. Tú vas a agarrar la campana de tu estetos, o sea, los audífonos por excelencia de un médico farolero. Ahí está. ¿Cómo que farolero? Yo sigo usando audífonos, mira, ahí están. Son azules. Pero la gente farolera lo dice, es que yo me casé con la medicina y mis audífonos son el esteto. ¿Sabes qué? Ajá. Y aléjate de mí. Bueno, los focos auscultatorios básicamente son en las líneas paravertebrales, o sea, a un ladito de las vértebras, a la altura precisamente de los pulmones. Mira, a la altura de la vértebra T1 y T2 serían los dos primeros focos de ocultación. T4 o T6 son los otros dos. T8 y T9 serían los otros dos, y finalmente ya más abatito, 9 y 10 ya serían los otros, y hacia las orillas, por supuesto, estamos hablando del noveno espacio intercostal. Lo harías a la altura de la línea media escapular. Bueno, ahí está, se llaman focos de ocultación. Profe, ¿qué? ¿Por qué se dan por esos puntos? Porque estamos brincando a las escápulas. ¿Por qué? No puedes auscultar el pulmón sobre la paleta, te va a estorbar, no vas a oír nada. Por eso búsquenlo cuando estén en su insomnio, busquen focos de auscultación. O lo van a ver en propedéutica. Claro, todo depende de su profesor, es bueno, pero bueno, en fin. Normalmente, chaparrito, David debería de escuchar, a ver, meta aire. Y oyes aire. Ahora sáquelo. Y todavía está en el pulmón. Ok, anotado. Pero en el caso de la inflamación, como precisamente las paredes están hinchadas, al pasar el aire se hace ese sonido de... Meta aire. ¡Ay, Dios! ¡Sáquelo!
Ok. Entonces encontraríamos o escucharíamos estertores. ¿Verdad? Bueno. Oye, profe, ¿qué? ¿Y si el paciente tuviera pus? Si el paciente no tuviera inflamación, si tuviera pus por un estreptococo, neumonio, neumococo, si se quiere. Bueno, mira, si eso pasara, el paciente tendría charcos de pus en toda la economía o localizada en el pulmón. De hecho, las etapas de la neumonía, ¿verdad? La consolidación, la hepatización roja, la hepatización gris y la resolución. Ok, ¿cómo escultaríamos, por ejemplo, profe, si yo pongo un estetoscopio, no donde hay EPOC, sino ahí donde hay pus y una infección? ¿Qué voy a escuchar? Voy a escuchar crepitaciones. ¿Cómo es la crepitación? Se oye como burbujeante. Crepita. Como las burbujas del agua cuando esté hirviendo. Ok, y donde oigas crepitación, ahí hay pus o hay agua, tal cual, ¿verdad? Es como cuando percutes. ¿Sabes lo que es percutir? Hacer esto, mira. ¿Verdad? Vas a percutir el pulmón. Tienes al mono de espalda y percutes con tu dedo, el mejor dedo de todos los tiempos, o sea, el lunar, ¿verdad? No, el de medio. Y empiezas a percutir. Más o menos. ¿Qué tengo que escuchar yo? ¿El pulmón está lleno de aire? Sí, vas a escuchar esto, mira. Abajo está hueco, abajo de esto hay aire. Pero mira, si toco aquí, ¿cómo se oye? Abajo de esto hay sólido, ¿verdad? Abajo de esto hay cemento. Mira, cuando se oye este sonido, se llama mate. Cuando se oye este sonido, timpánico. Todo pulmón tiene que sonar timpánico porque hay aire adentro. Pero si en algún lado oyes mate, es que abajo hay algo sólido, como agua, como un tumor, como sangre o como pus. ¿Sí, más o menos? Gracias, profe. ¿No de qué? Es el principio del fontanero, ¿verdad? Que decíamos en el otro grupo. Cuando llegas al fontanero y dice, Dios mío, ¿qué? Vengo porque me mandó llamar el profe, creo que hay una tubería rota ya con mi roomie, ¿se da? Entonces el fontanero se pone en esta posición, revelando precisamente que el tiro de su pantalón es muy bajo. Y ahí estamos David y yo, ¿verdad? Viendo al cuarto del fontanero así. ¿Qué le están viendo, profe? Nada, el tiro del pantalón. No diré más. No, ahí como ver carne asada asando, se da uno así de... Solo que en vez de estar la carne asada y voltearnos a ver nosotros y decir... volteamos y decimos... Y ahí está. Pero bueno, el fontanero ahí va, mira, pegándole con su martillo al piso. Tac, 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 tac. Y luego sigue, tum, tum. Y dice, aquí está la fuga. Y abre el piso y ahí está la fuga. ¿Qué hizo? En la percusión. Mate, donde estaba sólido, y timpánico, donde el agua hizo un hueco. Y abre, y como por arte de magia, ahí está la fuga. Y tú dices, oh Dios mío, usted es un genio, señor. Son 450. No, pero es que no, mi amigo David y yo nunca habríamos sabido imaginar que ahí estaba la fuga. Usted es una especie de Dios. Son 450. Pero espere, señor, díganos cuál es el secreto de la vida. Usted sabe cosas. Son 400. Bueno, siguiendo y dejando los traumas a fontaneros del profe a un lado. Eso sería la diferencia entre obstructivo y restrictivo, que lo vamos a ir viendo. ¿Alguna duda, alguna deuda en lo que se refiere o en lo que llevamos hasta este momento de enfisema? ¿Mande? Los estertores son en los dos tipos en el En los dos tipos son. Pero, ahí te va. Pasando directamente a la bronquitis crónica, en la bronquitis predominan esto, mira. Las sibilancias, o la puedes llamar sibilancias tal cual. Sibilancia o silbilancia, está bien dicho, ¿eh? Bueno, en realidad no lo sé. Te voy a decir una cosa. El Harrison maneja silbilancias, el Cecil maneja sibilancias, el Borons maneja sibilancias, el Amir maneja silbilancias, pero bueno, ahí yo desempaté con Wikipedia, ¿verdad? El juez por excelencia decía sibilancias, pero bueno, las dos se puede. Es como decir dióxido y dióxido de carbono, ambas están bien y... se pueden encontrar, por supuesto, en la bronquitis crónica. Bronquitis crónica, botagado azul, platícame de ti. Bueno, mira, profe, ¿qué? Principalmente con nosotros, con los bronquios, el pleito entonces es que el alveolo sí está afectado, pero los bronquios recibimos el mayoritario golpe. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema aquí, profe, con el bronquio es que nosotros recibimos la mayor carga de inflamación. Y nosotros sabes, y yo sé, y tú sabes, profe, que somos un tubo. Y cuando nos estrechan por la inflamación, creamos un mecanismo de flauta. ¿Ok? ¿Y cuál es el pleito? Bueno, que el poquito aire que pueda pasar y salir de por nosotros, va a silbar
Tú le vas a poner en los focos de auscultación el estetoscopio. Un paciente le va a decir, mete aire. Ahora sácalo. Dios mío, profe, ¿qué? El pulmón de este tipo está sibilando, me está chiflando. Bueno, debe ser muy guapo, muy guapa. Pero bueno, en fin, ¿cuál es el pleito entonces? El problema con la bronquitis crónica, pues, es que estos van a recibir más el daño. Y la bronquitis crónica, en general, también genera un mecanismo de válvula, pero menos intenso que el de los alvéolos. Y el daño que predomina, o mejor dicho, la condición que va a predominar en la bronquitis crónica es la hipoxia. Ok, la falta de oxígeno, sí, y las caricaturas no mienten. Cuando alguien no está respirando, ¿de qué color se pone? Moradito, que en el mundo de lo extraño se llama cianosis. Etimologías griegas: cianos, morado; azul, cis, condición. No es cierto, yo le digo cis a mi mejor amiga. No, en griego cis es condición. Cianosis, se ponen azules. Ok, entonces se ponen azules. Ya tenemos el azul del abotagado azul. Ok, cuando alguien no está respirando, los deditos, la punta de los dedos se le pone morado, como los deditos de Fernanda. ¿Dónde estás, Fernanda? Claro. Porque es la que siempre que necesito poner el ejemplo de alguien, se fue, para responder un mensaje, no vino. Puras fallas, puras mermas. ¿Cómo la ves, Amelia? Vamos a ver si viene por ahí. No, no viene. Pero bueno, rescato este lunes, ha sido un lunes ganado porque no está ese mono de... Pero bueno, en fin. Predomina la cianosis, predomina el problema de los azules, ¿ok? ¿Y cuál es o de dónde viene lo abotagado? Bueno, lo abotagado viene porque dice, oye, profe, ¿qué? El bronquio dice, ¿te agrada mucho que yo esté inflamado? No, la verdad no, porque me voy a morir. Bueno, pues bueno, te voy, te informo, te aviso. Hey, ¿cómo decirlo de manera que no te asustes, profe? La condición de que yo, bronquio, me inflame y me hinche, ¿qué? También voy a apretar a los vasos sanguíneos que están alrededor de mí. Ajá. ¿Y esos vasos sanguíneos qué son? Son prolongaciones de la gran arteria pulmonar que venía del ventrículo derecho. ¡Oh, Dios mío, no! Sí, exactamente. Es decir, la bronquitis va a apretar los vasos, de mayor calibre, o sea que yo voy a hacer una hipertensión pulmonar todavía más recia que lo que lo hace el enfisema. Por lo tanto, le voy a cargar muchísimo más trabajo de poscarga al corazón del ventrículo derecho. Ajá, y el ventrículo derecho, más rápido en la bronquitis crónica que en el enfisema, adivina qué va a hacer. Sí, ya me lo estoy imaginando. Sí, te lo imaginas bien, profe. Va a ser una insuficiencia cardíaca derecha, o sea, lo hipertrofio, le comprometo su diástole y va a hacer que el agua no pueda llegar a mí porque está todo grueso, cargándole a su aurícula toda la responsabilidad, la aurícula no pudiendo, porque en realidad la aurícula nunca se esfuerza para mandarle el o la sangre al ventrículo derecho. ¿En serio? ¿Lo que está diciendo el profe es verdad o solamente se está poniendo verborrágico y taquilálico y no le estamos entendiendo? No, sí, la aurícula no se esfuerza en nada, porque si nos vamos al tema de ciclo cardíaco, la primera fase se llama llenado pasivo, donde se deshace del 80% de su jugo por puro gradiente sin esfuerzo, y solamente el 20% en la etapa 2, llenado activo, es cuando hace la pequeña sístole. O sea, la aurícula en realidad no sirve de nada, nomás para lucir bonita en la foto. Entonces la aurícula, como no puede, porque realmente nunca trabajó de veras, hace que se haya una regurgitación de sangre por las cavas de arriba y las cavas de abajo, y volvemos al tema de insuficiencia cardíaca derecha, con la regurgitación hacia arriba, hacia abajo, y el advenimiento de esta cochinadita, mira, anasarca o edema generalizado por aumento de la presión hidrostática, fuerza de Starling por exceso precisamente de agua. Y ahí va, ¿qué? Tenemos a un paciente abotagado, congestivo, como sapo y azul encima. O sea, un paciente en anasarca y en cianosis. Sí, y entonces así tenemos al paciente, los libros latinoamericanos le llaman congestivo azul, pero como nosotros y tu profe tú sabes que es del norte y por lo tanto europeo, le llaman abotagado. Abotagado sí, edematizado, abotagado, hinchado, como tú quieras, pues el rollo es que está hinchado. Ok, ¿por qué? ¿Por qué se hinchó? Porque el lado del corazón derecho ya no movió el jugo. Se regresó por donde vino y le causó edema de todos lados y en todas partes, aparte y encima. La cuestión de la bronquitis le comprometió muchísimo más la llegada de oxígeno, generando cianosis, poniéndolo azul, y aparte pues está hinchadito. Santa madre, ¿ok? Y ahí tenemos el problema del abotagado azul de la bronquitis crónica. O sea, que quiere decir que
Sí, quiere decir que en la bronquitis crónica, como se aprietan más los vasos de mayor calibre, la bronquitis crónica es la que te da más la condición de hipertensión pulmonar y el cor pulmonale. Santa jodida madre, sí, exactamente. Entonces, Profe, por eso de que la hipertensión no es tanta en la adelante, otra, adelante, ve chaval, sin miedo, por eso de que la hipertensión no es tanta en la otra, no hay anasalto, ¿o sí? No puede haber. ¿Cómo? A ver, María Purísima Leche. Ego te absolvo. Ahora sí, ¿qué decías? Que si es por eso que en la otra la hipertensión no es tan fuerte que no se da la anasalto, o si se da. No es tan fuerte, más bien se da el mecanismo de válvula y el problema del soplador rosado, porque son vasos de pequeñito calibre. El corazón todavía aguanta, pero los de mayor calibre le implican mayor esfuerzo, tal cual. ¿Sí, más o menos? Es decir, una cosa es que los vasos que están hasta la orilla y son chiquitos y el corazón dice, bueno, no hay pleito, las mangueras de aquella aguantan, agarran. Pero una cosa es que yo sea el corazón y las mangueras que están luego saliendo de mí estén más apretadas porque los bronquios están todos hinchados, porque desde aquí tengo que hacer muchísimo más fuerza y genero el cor pulmonar más pronto, tal cual. Pero para fines prácticos, los EPOC que predominan, tienen una combinación de ambos, nunca está exento. No es así de, ay, me dio bronquitis y mis alveolos están bien. No, siempre hay uno más afectado que el otro, pero a fin de cuentas ambos están jodidos. Y eso va también para los vapeadores, insisto y repito, los vapeadores es lo mismo, peor, porque esos sacan más humo. De hecho, iba ayer antier en la llevada de la Virgen, e iba que unos iban echando humo como locomotora, y yo dije, están fumando marihuana, no, estaban con la vapeación, los vapes, que dice que se supone que ya están prohibidos, pero pues siguen vendiendo esos saborizantes vainilla y canela y quién sabe qué jalada. Bueno, ¿es por benzopireno, por humo, o es básicamente por el saborizante? O sea, daño químico es daño químico, básicamente. Ok, oye, profe, ¿cómo vamos a diagnosticar uno de estos? Tiene tos persistente en la mayoría de los días, 3 meses consecutivos en los últimos 2 años. Aparte, en el chismógrafo dicta que está expuesto a biomasa, está expuesto a tabaco, está expuesto a la minería, es carpintero, es tejedor, o tiene una historia familiar de gente muy sana que de todas formas debutó con ese problema. Ok, ¿qué vamos a encontrar en el paciente? Bueno, las datos aparte del chismógrafo, los datos de la inspección y la propedéutica. Inspección, ¿cómo lo vamos a ver? Soplando y rosita o abotagado y azulito. Ok, ¿cómo lo vamos a percutir? Mate o timpánico. Ok, ¿cómo lo vamos a palpar? La palpación, o sea, ¿cómo vamos a tocar al paciente? Ok, en cuanto al paciente, ¿qué es lo que vamos a ver? Que está disminuido, está restringido, está su tórax está ¿qué? Distendido. O sea, tú lo vas a ver con el tórax súper inflado. ¿Por qué? Porque tiene aire atrapado. Ok, tiene aire atrapado y está sobredistendiendo el pulmón. Y finalmente la auscultación, que veríamos que estertores. Pero, aquí viene un punto muy importante. Las pruebas de espirometría. Aquí es donde nos agarraron de bajada en el laboratorio en Kitsania, porque todavía no habíamos visto esto. F1, la mejor película del año, insisto y repito, aunque ya vi la de una batalla tras otra, fue buena, pero esta, la de F1, le gana prácticamente porque yo estoy en esa película. No, fíjate muy bien. F1 significa volumen de expiración forzada en el primer segundo. ¿Cómo? Volumen de expiración forzada en el primer segundo. Para eso se utiliza una prueba de consultorio que se llama espirometría, en el cual es una maquinita con un popote y van a sentar ahí al profe y le van a decir, profe, ¿qué? Ponte este popote en la boca. Ok, ahí está. Ahí me lo pongo en la boca, mira, ahí estoy. Los pelos parados, cachuzos. La oreja, ahí estamos. La barba mal y chuecamente rasurada, ahí estoy. Sí, creo que por ahí va. Eso. Entonces ahí estoy sentado y estoy sosteniendo el popote. Entonces dicen, mira, profe, ¿qué? Ahorita lo que vas a hacer es que vamos a medir cuánta potencia tiene tu expiración. Ok, perfecto, anotado. Lo que vas a hacer es, profe, vas a hacer una inspiración forzada. Vas a meter todo el aire que puedas. Inspiración forzada, sí. Capacidad inspiratoria, sí. Volumen de reserva inspiratoria, sí. 3000. Y si le añades el volumen corriente, 3500. Ahí está la capacidad. Entonces mete todo el aire que puedas, profe. Ahora, ya que metiste todo el aire, lo vas a sacar con toda la fuerza y la rapidez que puedas. O sea, metes aire hasta muy profundo y yo cuando te diga, ahora, profe, ahora,
así como el coyote, ¿verdad? Cuando me quiere cruzar la frontera. ¡Ahora, profe, ahora, corre! Y yo siempre acabo agarrándome la migra. ¿A dónde vas, amigo? A usted, obviamente. Pero bueno, en fin. Entonces, metes todo el aire que puedas y lo sacas con toda la fuerza que puedas, con toda la furia. Sacas el aire lo más rápido y lo más fuerte que puedas. Y esa maquinita de espirómetro va a hacer un cálculo de cuánto tardaste en sacar el aire y va a cuantificar cuánto porcentaje fue en el primer segundo. Otra vez, profe, fuerza tu expiración. Duraste 3 segundos. El espirómetro va a medir cuánto de ese aire que sacaste salió en el primer segundo. Fíjate muy bien. Si tienes o si sacaste arriba del 70% en el primer segundo, felicidades. Tu expiración está sana y tu pulmón no tiene aire atrapado. Pero, si de repente yo forzara la expiración y saliera 50%, ¿eso qué quiere decir? Que tienes aire atrapado en los pulmones, que tienes EPOC, que hay un mecanismo de válvula que está atrapando aire, porque normalmente ante una expiración forzada, el ser humano tiene que sacar arriba del 70% del aire que metió. Algunos libros nuevos vienen y dicen que son 80%. Las cochinadas, esas llamadas guías de práctica clínica, dicen que 70% todavía. Pero bueno, hasta que no nos diga el examen nacional lo contrario, quiero que investiguen, si pueden, si quieren, una tablita que se llama Criterios de Golda. O sea, como oro en inglés. Tienes un corazón de oro. You have a heart of gold. Exactamente. Estoy hablando de la mejor canción del 2000, me siento, en el 2017. Se me hace que la sacó ese tipo. Pero bueno, en fin. Criterios de Gold. Sí. Es una tablita re simpática que evalúa cuánto has sacado de aire en el primer segundo y dependiendo de los grados tienes más jodido tu EPOC. ¿Por qué? Porque mientras menos porcentaje saques al expirar con fuerza, más aire está quedando atrapado en tus pulmones y más posibilidades tienes de ganarte una interconsulta con San Pedro, ¿viste? Ok. Entonces busquen los criterios de Gold. Me parece que son, todavía, hasta la última revisión que hice, me parece que son 3 grados todavía. 3. No sé si ya añadieron un 4. Había rumores de que sí, pero ahí me dicen. Criterios de Gold, sí. Va a decir, mira, si es arriba del 70% de lo que sacó el primer segundo, no hay ningún problema, grado 1. Si va de 70 a 50, es grado 2. Si va de 50 para abajo, entonces ya está bien muerto. Pero bueno, ahí ustedes me avisan, quien sea que lo vea. Recuerden, mis tareas son voluntarias. Si las quieren hacer, las hacen. Si no, no pasa nada. Pero bueno, como siempre, y lo malo de los lunes es que nos comen media hora porque quieren que entren ahorita a las 7:30, no se vayan a desmañanar los maestros, Pero bueno, mañana miércoles veríamos o terminaríamos de ver lo que nos queda de EPOC y pasaríamos a ver lo que es el asma, que es básicamente el EPOC pero agudo, y retomaríamos entonces la insuficiencia cardíaca para seguir donde nos habíamos quedado, en el rollo del infarto, en el rollo de las arritmias, y bye bye, chao, chao. Nos vamos, si es que podemos, para este viernes. Yo pienso que ya estaríamos empezando insuficiencia hepática, el mejor tema de fisiopatología de todos los tiempos. Deudas. Adiós pues. Chao, chao. ¿No de qué? Abus. Profe, Despierten acá, estrellita. Que la bronquitis dice que es tos expectrante. Expectrante la tos y la bronquitis. La tos expectrante. Ay, bonito concepto. No sé por qué así lo encontré y ni me investigué ni qué era. Crónica. Pues se refiere que es como continua. Más que expectrante es expectante. O sea, genera expectoraciones. Expectoraciones. Profe, ahorita en la siguiente clase te digo por qué. La duda, o sea, cuando está todo distendido del tórax, ¿cómo sería el tratamiento? ¿O no? El tratamiento para ellos se hace con broncodilatadores. Les abres precisamente Todavía los más. bronquios. Los bronquios están cerrados por su mismo músculo liso, haciendo un efecto de válvula, distiende, lo abre, separa el mismo músculo y ya sale ahí. Es ahí donde entra un